El encuentro predestinado de un chico que quiere convertirse en aventurero y la diosa fracasada que ni siquiera tiene un seguidor. Este es el viaje del chico registrado por esta hermosa diosa. Capítulo 2, parte 2. Y entonces corrí. El calabozo ya existía antes de que los dioses descendieran al mundo inferior, aunque no eran tan masivas como antes, pero las calles ya se habían construido sobre el calabozo. Se dice que fue hecho por un predecesor del gremio. Para resumirlo, en la antigüedad había personas que cooperaron con el actual y antiguo gremio y lucharon contra los monstruos sin ninguna gracia de los dioses. ¡Guau! ¡Ja! Una parte de mí no lo podía creer, pero la otra parte estaba impresionada. Pensar que realmente existían esas poderosas personas en el pasado. En comparación conmigo, que obtuvo la gracia de Kami-sama y finalmente fue capaz de derrotar a los kobolds. Existieron personas que realmente derrotaron a los monstruos del calabozo con sus propios cuerpos en el pasado. Sí, y solo sí. Si las personas de la antigüedad estuvieran aquí, si los verdaderos guerreros que derrotaron solos al enemigo estuvieran aquí. Esos poderosos guerreros sin duda pellizcarían su nariz y saldrían corriendo frente a esta situación. Esto es imposible. Al menos para mí es completamente imposible. No es justo. Dándole la espalda a la horda de kobolds, corrí desesperadamente. Un total de 6 monstruos estaban persiguiéndome obstinadamente. Mi ubicación actual era el primer piso del calabozo. Paredes y techos de color azul claro llenaron toda mi visión. El calabozo, donde no se podía ver el cielo, se extendía sin cesar en todas las direcciones. Caminos que se bifurcaban, cruces de caminos, un ligero descenso. En este camino limpio y ordenado que estaba bajo tierra, corrí mientras agitaba los brazos. Debido a que todavía era temprano en la mañana, no pude ver ningún rastro de otros aventureros en el primer piso del calabozo. Yo, que antes había logrado cazar monstruos sin problemas, por desgracia había encontrado a un grupo de kobolds. Inicialmente había 8 de ellos, aunque me las arreglé para matar a 2 antes de que estuviera rodeado. Se las habían arreglado para poner un hermoso cerco. Por lo tanto, no tenía ninguna otra opción excepto una. Y esa es correr. Al principio era raro que los kobolds formaran un grupo. Usando sus dientes afilados y garras como sus armas, los kobolds generalmente se mueven por sí mismos o con otro. Como aventurero novato, lo que digo no es muy convincente, pero sin duda nunca me he encontrado con una situación semejante. Incluyendo al Minotauro de ayer, realmente siento que estos días no tuvieron ningún agradable suceso y en su lugar hubo peligro. ¿Me he ganado el odio de alguien o he sido maldecido en secreto? Rápidamente me metí a la esquina de la derecha, frené y luego me di la vuelta y oculté mi presencia. Me decidí a emboscar a los kobolds. Me preparé para atacarlos en el instante en que dieran la vuelta en esta esquina. Pensando en lo que tenía que hacer después, no pude evitar sentirme nervioso. Si hubiera otros aventureros en la escena, se burlarían de mi decisión como tonta. Sin embargo, ya que los caminos del primer piso son bastante amplios, fácilmente podría convertirse en una batalla desfavorable de uno contra muchos. Así que sin importar lo mucho que trate de escapar, será difícil crear una situación de uno contra uno. Y si hubiera seguido corriendo, podría haberme encontrado otros monstruos. Si voy a hacerlo, debo hacerlo rápidamente. Los pasos pateando el suelo poco a poco se volvían más cercanos. Enfrentando el momento que aún no había llegado, mi mirada cayó sobre mi mano. Mis 5 dedos sostenían con fuerza la pequeña daga. Yo, Bel Cranel, soy un usuario de daga. Esta daga solo tenía una hoja de 20 centímetros. También era la única arma que tenía. La mano que sostenía el mango estaba sudado. Escuchando los numerosos ecos de los rugidos bestiales, traté de calmarme y tomar una respiración profunda.
Tomé una respiración profunda. Entonces, al siguiente momento, el rostro de la bestia con ojos rojos apareció desde el otro lado de la pared. ¡Guau! En el momento en que ambos descubrimos la presencia del otro, yo ya había corrido hacia ellos, mientras que el reflejo dentro de la pupila de Kobold frente a mí gradualmente se hacía más grande. Puñalada. Mi daga entró en el corazón del rival. Ese fue el primero. Después de ver la inesperada escena de lo que pasó con el Kobold, que había doblado la esquina, se agitaron. Sin embargo, mis acciones e impulso no se detuvieron ni desaparecieron allí. Usando el Kobold que maté como escudo, corrí hacia la multitud de Kobolds. Luego lo giré sobre 2 de ellos y les hice caer al suelo. ¡Wow! Los 2 que fueron empujados por la fuerza sobre sus espaldas no eran iguales, así que usé la vuelta anterior para levantarme con rapidez. Dándome la vuelta, apuñalé la garganta del Kobold ahogado. 2 abajo. ¡Wow! Los 3 que se habían congelado debido al ataque finalmente comenzaron a moverse de nuevo. Esquivé al primero y tomé el tiempo para patear la cabeza del otro que estaba en el suelo como una pelota de fútbol. El sonido de un cuello roto sonó. La cabeza de Kobold se retorció y giró hacia un ángulo anormal. 3. Gané. Una declaración de victoria. Los Kobolds restantes ya no me podían rodear, debido a que eran monstruos de nivel bajo con baja inteligencia, no podían cooperar inteligentemente. En este momento corté el estómago del cuarto Kobold. Solo quedan 2. Poco después aplasté al último Kobold, que se me quedó mirando con ojos terroríficos. Finalmente terminó. Frente a los Kobolds que dejaron de moverse, me senté. A pesar de que era la primera vez que enfrentaba a muchos enemigos, fue suerte que escapé del peligro. Aún no tenía ninguna herida, así que lo hice bien. Tal vez haya un sinnúmero de maneras de hacerlo mejor que como lo hice. Sin embargo, como un aventurero que no tenía maestro, era imposible para mí hacer cosas que no sé. Debido a que el único miembro de la familia Hestia soy yo, no tenía ningún senpai o compañeros que me enseñaran cómo luchar, así que el autoaprendizaje suena bien. En realidad todavía era un novato, por lo tanto, para el actual yo, decir autoaprendizaje solo podía ser escuchado como una prueba poco fiable. Si no quiero morir, podría tirar mi orgullo y preguntarles a otras familias expertas por sus métodos de lucha. Pero si hago eso, sin duda no solo me afectaría a mí, sino también a Kami-sama. Y escuché que la relación entre familias se vuelve muy complicada. Después de colocar todo tipo de cosas en la báscula, tuve una sensación de querer tratar de mejorarme a mí mismo. Y si no tomo riesgos, todavía podía luchar. Solo pensaba en luchar 1 contra 1 en el calabozo, nunca cazando profundamente, usando flexiblemente el terreno ventajoso. Por lo tanto, aún recuerdo claramente la información del calabozo que Aina-san me había inculcado, como si fuera mi única carne y sangre. Levantándome, me dirigí hacia los cadáveres de los kobolds. Ante su apariencia, con la lengua de fuera, ya que habían estado completamente sin aliento, hizo que mi conciencia recibiera un pequeño shock, pero negué con la cabeza y levanté la daga una vez más. En un instante oscilé la daga hacia abajo y saqué el corazón, ignorando el cuerpo retorciéndose y la sangre dispersándose. Inmediatamente tomé los brillantes fragmentos de color rojo violáceo situados en el centro de su pecho. Esa es la piedra mágica. De los monstruos se pueden obtener cristales llenos de magia, al menos eso he escuchado. Como siempre, no estaba seguro de los detalles sobre las cosas. Parece que era como Kami-sama había dicho. Realmente debería leer algunos libros. En resumen, estos cristales tienen poderes increíbles y podía utilizarlo para cambiarlos por dinero en el gremio. Esto también podría significar que las piedras mágicas son la fuente de dinero para un aventurero. El mejor ejemplo es la lámpara de piedra mágica. En nuestra casa
piedras mágicas. Después de pasar por la tecnología humana y el procesamiento, ayudan en diversos aspectos de la vida. Por ejemplo, usarlas como un dispositivo de encendido o un congelador para congelar los alimentos. De esa forma, una piedra mágica se considera un recurso precioso. He escuchado que la ciudad Laberinto, al exportar productos de piedras mágicas a otros países y regiones, ha ganado muchos beneficios, pero en estas circunstancias, en vez de decir la ciudad Laberinto, ¿por qué no decir que era el gremio quien había ganado esos beneficios? Estrictamente hablando, lo que obtuve del Cobalt no es una piedra mágica, sino un fragmento de piedra mágica. Esta cosa es solo del tamaño de una uña. De acuerdo con lo que comprobé, lo que se obtiene de los monstruos del primero al cuarto piso solo deben ser básicamente de este tamaño. El tipo de cambio era extremadamente bajo. Parece que cuanto más grande sea la piedra, el gremio pagará más. Me quedé mirando los cristales azul violáceo en mi mano. De repente, el cuerpo del kobold al que le quité la piedra mágica cambió. Al principio solo los pigmentos de color parecieron caerse. Entonces, en el siguiente instante, la cabeza se derrumbó. Finalmente todo el cuerpo se convirtió en cenizas y desapareció sin dejar rastros. Ese era el final de un monstruo que perdía su piedra mágica. Según Einar Sam, la piedra mágica es el núcleo del monstruo y su fuente de vida. También me había enseñado que golpear la piedra mágica era muy eficaz para derrotar al monstruo. Sin embargo, si la piedra mágica se rompía, entonces sería inútil. Pero, ¿qué es más importante que tu propia vida? Después de abandonar al kobold, que se había convertido por completo en polvo, comencé a repetir el mismo trabajo. También debo regresar a buscar a los dos que había matado antes, así que no tengo tiempo para tomar un descanso. Levantando mi daga, la oscilé hacia abajo y hacia abajo. Después de terminar con el cadáver final, una garra derecha quedó por sí misma cuando debería haberse convertido por completo en cenizas junto con el cuerpo. Obteniendo la garra que estaba sepultada bajo las cenizas, empujándola suavemente, parecía que no había ninguna señal de que fuera a desaparecer. Parece como si fuera un botín. Los monstruos que pierden sus piedras mágicas a veces dejan una parte de su cuerpo en su forma original. Se dice que la parte que queda por lo general era un lugar anormalmente desarrollado, poseyendo un poder que le permite vivir de forma independiente y sin piedras mágicas. En esta situación debe ser poder mágico. Cuando el monstruo todavía estaba vivo, debió haber sido una poderosa arma. Este producto también puede ser intercambiado por oro, sobre todo si se podría utilizar como material para armas y armaduras. Los precios serán diferentes entre los ítems, pero normalmente estas cosas podrían intercambiarse por más dinero que las piedras mágicas. ¡Qué suerte! Coloqué los fragmentos de piedra mágica en el bolso de mi cintura y coloqué la garra de kobold en la mochila negra en mi espalda. Esta mochila fue especialmente hecha. Era una bolsa mágica capaz de almacenar artículos mucho más grande que su aspecto, lo que por supuesto era imposible. Si había un límite en la tela, naturalmente desbordaría. También podría romperse. Por supuesto, el peso seguiría existiendo. ¿Cómo era posible que el mundo tuviera un ítem de fantasía tan útil? Normalmente habría un no combatiente conocido como ayudante, que garantizaría la recuperación de ítems tales como piedras mágicas y botín. Pero ya que solo hay un único miembro de la familia Estia, creo que no tengo que decir más. Yo, que entraba solo al calabozo, no tenía más remedio que cargar el pesado equipaje, así que podía ser intercambiado por dinero durante una batalla. Pero Kamisama y mi familia no tienen el dinero para contratar personal. Sí. ¿Otra vez? Ay, no pueden darme un descanso. Incluyendo la existencia de la piedra mágica, el calabozo estaba lleno de misterios. El único calabozo en el mundo, como he mencionado antes, había existido en el mundo inferior antes de que los dioses descendieran.
Hay algunos que dicen que el piso más abajo en el calabozo lleva al infierno o al mundo de los demonios. Los dioses parecían saber sobre ello, pero no parecen estar dispuestos a decirlo. Un calabozo es un calabozo, un lugar donde una cosa te persigue después de otra. Escuché que ese era un famoso dicho de los dioses. ¿Cuánto les gusta el calabozo? Escuché que el sorprendente tema número 1 debería ser el calabozo está vivo, ¿verdad? Sin embargo, no hay cosas tales como gruesos muros que te atacan y el terreno de los pisos tampoco cambia. Como prueba, los aventureros podrían explorar y crear un mapa del piso, el cual podía venderse al gremio. Pero a medida que uno va más abajo, el tamaño de la zona se incrementará rápidamente a un ritmo inimaginable. Por lo tanto, he escuchado que hay muchos pisos que no contaban con un mapa completo. El significado de con vida significa que se repararía a sí mismo. Las estructuras que fueron destruidas en el calabozo automáticamente se repararían por sí mismas. Se dice que el calabozo fue construido por un material ya sea de la clase más alta o de la clase más baja que las piedras mágicas. Solo la construcción del calabozo hasta ahora aún no era entendida por los eruditos. Además, debido a que era un material que era similar a la piedra mágica, incluso si la luz del sol no podría entrar en el calabozo, todavía era muy brillante. Sobre todo el primer piso. El área que podría considerarse como el techo también emitía fosforescencia. Por lo tanto, sin importar la hora que fuera, era brillante a un nivel absurdo. Además, los monstruos nacen en el calabozo. Aunque puede parecer una broma, pero de hecho, en realidad se arrastraban fuera de las paredes, como pollitos rompiendo las cáscaras de los huevos. Muchos habían sido testigos de esa escena. Esa era la razón por la que, sin importar cuántos monstruos fueran cazados por los aventureros, todavía parecían interminables. Sin embargo, cada piso solo podía producir un cierto número de monstruos, aunque escuché que de vez en cuando había monstruos que corrían desde los pisos inferiores, o monstruos de los pisos superiores corriendo hacia abajo. Pero, por lo general, los monstruos se quedarían en el piso correspondiente en el que habían aparecido. Por cierto, la regla básicamente era, cuanto más bajo es el piso, más fuerte es el monstruo. La ubicación que conecta los pisos superiores e inferiores a veces tenían escaleras, a veces grandes pendientes. En definitiva, había un montón de posibilidades. Pero sin importar cuántas posibilidades haya, no había una cosa absurda como movimiento instantáneo. Pero eso debe ser lógico, porque ni siquiera los dioses podían hacer tal cosa. Los monstruos eran iguales. Lo único en lo que podían confiar para moverse en el calabozo eran sus propias piernas. Los monstruos solo se crean dentro del calabozo. Por lo tanto, si somos capaces de gestionar bien el calabozo, no deberíamos estar amenazados por los monstruos. Por lo tanto, la autoridad de gestión, gremio, fue creada a principios durante los tiempos antiguos, aunque personalmente creo que la razón de la existencia del gremio se debió principalmente a los beneficios que podrían obtener del calabozo. Una vez, cuando todavía era muy joven, casi fui asesinado por un goblin. Ahora que lo pienso, ese goblin debió ser un descendiente de los monstruos que subieron a la tierra antes de la creación del gremio. Después de salir del horario, en las zonas de los alrededores o las partes distintas del mundo, también se podía ver a esos monstruos. Eso también significa que los monstruos tienen comportamientos reproductivos. Aunque se trata de una visión aterradora, pero realmente no podía creer que este calabozo era una existencia igual a los dioses, que crearon a los humanos y razas del mundo inferior. Por supuesto, incluso si tuviera las agallas, no hay que decir que no me atrevería a decirles esas palabras a nadie, incluyendo a los dioses. Gorya. Le di una patada voladora y le asesté un fuerte golpe al goblin, parado directamente en el medio del camino. El ataque alcanzó su gran estómago. La grasa corporal del goblin se retorció hasta 60 grados y sus amplios ojos, que casi parecía que se saldrían de sus cuencas al máximo. Lo mandé a volar.
El odiado hombrecito verde que me dio un trauma ahora es instantáneamente forraje para mí, que he obtenido la gracia de Kamisama. Pero esto es extraño. Ahora mismo siento que en el momento en que entré por primera vez en el laberinto, temblando ante la vista de estos hombrecitos, era una cosa del pasado. Ah, más botín. Esta vez fue un diente de goblin. Después de que la recuperación fue completada, tuve que cargar mi mochila, que era pesada hasta el punto de que cualquiera se preocuparía, como si el peso se pudiera escuchar desde mi espalda. Aunque de acuerdo con la capacidad de la mochila, podría llevar un montón, pero eso probablemente obstaculizaría mis movimientos, ¿no? Pero si se tratara de monstruos como el goblin anterior, deben ubicarse en todas partes. Corrección. Primero tengo que pensar en una manera de arreglar mi mochila. A pesar de que fue un ataque sorpresa, no fue un ataque inevitable. No sabía si estaba escondido en las sombras de las paredes. Puse mi visión sobre el goblin constantemente intimidante que estaba mostrando sus colmillos y coloqué la mochila en el suelo. Cierto, no puedo ser apresurado. Incluso si no tomo riesgos, el calabozo sigue lleno de peligros. Eina-san también dijo muchas veces que el pensamiento de, bueno, que así sea, era el más peligroso. Primero debo hacer un viaje a la superficie. No era demasiado tarde para volver después de intercambiar mis recompensas de batalla de dinero. No debo pensar que es demasiado problemático. No dije que formaría una buena relación con Wallenstein-san. Aunque no sé exactamente lo que debo hacer, sé que el yo actual es totalmente incompetente. De repente recordé el rostro de la salvadora de los ojos dorados y cabellos rubios. No pude evitar sentir el deseo acumulado que parecía estar quemando mi cuerpo. Ya que hoy todavía tengo que ir a la tienda de Cial-san, debo obtener un ingreso mayor de lo habitual, hasta el tiempo prometido. Insistiré en hacer la misma cosa una y otra vez para ganar dinero. Tengo que ganar lo suficiente, pero primero debo devolver lo recibido con interés. ¡Buah! ¡Crash! Y con eso te espero en la parte 3 de este capítulo número 2. Bye bye. Dándome la vuelta, apuñalé la garganta.